Buenas tardes, mi nombre es Eric Cházaro, soy residente de cuarto año de Medicina Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. El trabajo que les presento lo hice en colaboración con la doctora Jauregui Reynau. Ella es jefa de investigación médica de otoneurología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siglo XXI, y es de su servidor perteneciente al Hospital Regional 72, Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos como trabajo la exploración neurológica simplificada al ingreso hospitalario de pacientes con COVID-19 puede aportar signos de alerta para el pronóstico. El contexto de esto, pues, comienza con la pandemia en 2019, donde pues empezaron a ver que la afectación del SARS-CoV-2 no solamente es a nivel pulmonar, sino a nivel de otros sistemas, principalmente el sistema nervioso central. Y se vieron que las vías neurotrópicas del virus SARS-CoV-2 incluyen el compromiso de la barrera hematoencefálica y del bulbo olfatorio. Y esto se resaltó por las primeras manifestaciones que se presentaban como anosmia y disgeusia. El virus también infecta el endotelio, se traslada por la sangre e infecta los leucocitos con repercusión multiorgánica. Algunos estudios epidemiológicos han mostrado alteraciones neurológicas variadas. Entre las más frecuentes están las de olfato y las cognitivas. De hecho, en los primeros estudios, incluso mexicanos, se reportó que el delirium era una de las alteraciones más frecuentes, seguidas por la cefalea. El objetivo principal de este trabajo es identificar la asociación entre las manifestaciones neurológicas y la evolución clínica de pacientes hospitalizados por COVID-19 en el hospital donde me encuentro haciendo la residencia. Los participantes fueron 125 pacientes que decidieron unirse al proyecto bajo consentimiento informado. Y la edad de estos pacientes fue de 26 a 83 años de edad. La mayoría de ellos fueron hombres, en 87 total, 38 mujeres, y su evolución fue de 2 a 20 días con un seguimiento de 1 a 24 días. Los procedimientos que se llevaron a cabo fue evaluación neurológica simplificada acorde a las condiciones de cada paciente y registro de la evolución clínica y paraclínica al menos cada tercer día. Esto pues con los roles que se realizaban en COVID, pues el paciente se evolucionaba cada 2 a 3 tercer día y esto pues también de forma bajo consentimiento informado. El análisis, la información se clasificó de acuerdo al motivo de egreso, mejoría de función y se realizaron análisis de discriminación y regresión logística con un nivel de significancia de 0.05. Los principales factores generales al ingreso se relacionaron con la defunción y mejoría, pues fueron los cambios en las escalas, principalmente el SOFA, el Glasgow, la saturación y la edad. Con esto vimos que la mortalidad influyó en varios factores como la insuficiencia respiratoria, la coagulopatía, la disnatremia y la lesión renal aguda. Todo esto con un buen intervalo de confianza y siendo una P estadísticamente significativa. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes durante el seguimiento, pues fueron los pacientes que tenían mareo, tenían alteraciones como cefalea, alteraciones de la alerta y de la conciencia. Hago hincapié en los últimos dos, ya que estos pacientes que tenían mayor defunción presentaban también mayor alteraciones de estado de alerta y de la conciencia. No hacían los pacientes que tenían mejoría. Los pacientes con hiposmia anosmia, vimos que no había mucha diferencia en cuanto a la frecuencia, ya que los pacientes que tenían hiposmia anosmia podían ser tanto los que mejoraban como los que tenían defunción. Y las alteraciones del gusto, pues se presentaban también de forma similar. Y vemos que el delirio se asociaba a defunción. Cabe resaltar que la mayoría o todos estos pacientes pues no tenían ningún antecedente y ese fue uno de los criterios de inclusión, que no tuvieran ninguna alteración previa como evento vascular cerebral o alguna alteración como una tumoración que nos alteraran pues estas manifestaciones. Todos estos pacientes prácticamente no tenían antecedentes. La discriminación del 67% de los egresados por defunción y 90% por mejoría, pues fueron prácticamente los síntomas que se relacionaron con la cefalea, la orientación situacional, la memoria semántica, memoria episódica, alteraciones del juicio, abstracción y también alteraciones de los pares craneales, como el primer par que se hizo con prueba de alcohol, que era lo que más teníamos disponible para hacer las pruebas de olfato, y alteraciones del segundo par craneal. Vemos que esto con una lambda de Wilks y una lambda parcial, que significativamente fue más importante en alteraciones de la memoria semántica y episódica, así como alteraciones en el primer par craneal y en el segundo par craneal. Dejé al último el nistagmus, ya que, bueno, esta manifestación reportada en los estudios de Wuhan, pues comentaron que el nistagmus también se presentaba como una probabilidad de alterar el tallo olfatorio.
No lo vimos tan frecuentemente en nuestro hospital, pero sí nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes que tenían nistagmus eran jóvenes. En pacientes hospitalizados, ya como conclusión, por COVID-19, las alteraciones cognitivas y de la alerta se asociaron al movimiento durante la hospitalización. La mayoría de estos pacientes pues cumplieron con criterios de CAM y también presentaban delirium como alteración. Y bueno, esto nos da como una herramienta que la exploración neurológica simplificada desde el ingreso hospitalario nos pudiera aportar información valiosa para el pronóstico, incluso detectar a los pacientes que probablemente se puedan complicar, ya que en las tablas que ustedes vieron, pues eso se correlacionaba con algunas otras alteraciones de otros sistemas como coagulopatía, lesión renal aguda y disnatremia. Por su atención, gracias.